Bienvenidos a una nueva emisión de Periscopio en esta versión pandémica por streaming, por el streaming de UniTV, el canal de la Universidad Nacional de General Sarmiento, tratando de charlar un poquito de algunas cuestiones que tienen que ver con esta normalidad, anormalidad normal. Y hoy vamos a hablar de educación, justamente. ¿Cuál va a ser la escuela que nos va a ver volver a ella, si es que en algún momento eso ocurre? Ya hoy por hoy ya no sabemos qué es la normalidad, qué es la anormalidad. Y bueno, y hoy una de las cuestiones que efectivamente se dio en este último tiempo es que todo está mediado por tecnologías, y eso tiene algunas cosas que son negativas y algunas cosas que son positivas. Y una de las cosas que son positivas es la charla que vamos a tener en el día de hoy, porque tenemos tres invitados que están en tres lugares del mundo distintos, algunos más cerca, otros más lejos, ¿sí? Está con nosotros Gabriela Dicker, aquí la local, ¿sí? Que trabaja en el Ministerio de Educación, en la Secretaría de Evaluación e Información Educativa, justamente del Ministerio de Educación, nuestra rectora que está ahora con licencia en nuestra universidad. Ella es la local. Después, un poquitito más lejos, en Montevideo, en Uruguay, está Antonio Romano. Él es director del Departamento de Historia y Filosofía de la Educación de la Facultad de Humanidades, justamente de la Universidad de la República. Y España, un lujo que nos damos, internacional en el día de hoy, y está con nosotros Ainara Zubillaga. Ella es directora de Educación y Formación de la Fundación COTEC para la Innovación. Así que, bueno, no todo es malo, por lo menos para UniTV, que podemos hacer un programa de estas características. ¿Cómo le va a todos y todas y todes? Ainara, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Antonio. Muy bien también. Acá es un día de sol, frío, pero con sol, y muy agradecido por la invitación y poder compartir los nuevos desafíos de la escuela. Gabriela, ¿cómo estás? Bien, muy bien y muy contenta de estar aquí en la universidad, en mi universidad. Cuando estábamos pensando en este tiempo, se armó a nivel social una gran discusión que pasó por la economía y la salud, por decirlo de algún modo, y como en esa dicotomía. Y de alguna manera pasó un poco más desapercibido dentro de esa tensión el problema de la educación y el problema de las rutinas que tiene la educación, que de algún modo impactan en la cotidianidad de toda la sociedad y que además aparece fuertemente naturalizado. Para arrancar, quisiera preguntarle a Ainara y a Antonio cómo está la cosa en cada uno de los países, tanto en España como en Uruguay, para que nos cuenten un poquito a ver si están parecidos o muy diferentes a nosotros. Ainara. Bueno, pues en España ahora mismo la cosa está bastante complicada. O sea, yo creo que lo que tenemos por delante es que ahora, las primeras semanas de septiembre, arranca el nuevo curso, y lo arranca en un escenario que yo creo que es, por un lado, incierto, porque la situación sanitaria es bastante incierta. Han subido las cifras de contagio, y hay algunos territorios que están volviendo a confinar parcialmente algunas zonas concretas. Las cifras van subiendo, y esto pues va a tener evidentemente un impacto en septiembre y en el regreso a la escuela, ¿no? Y por otro lado, aparte de incierto, yo creo que agitado, porque la comunidad educativa está muy revuelta. Yo creo que ha trabajado mucho y ha aguantado durante este último trimestre del curso anterior, y esperaba seguramente que la Administración hubiera puesto sobre la mesa propuestas un poco más concretas que les orientaran a planificar cómo iba a ser el curso que viene, ¿no? Uh-huh. Y se han encontrado con que ellos mismos tienen que estar tomando decisiones fundamentalmente de carácter sanitario para garantizar de alguna manera su seguridad laboral, básicamente, la de los niños, ¿no? Uh-huh. Y esto les está generando muchísimo malestar, hasta el punto, bueno, que en el arranque de curso, concretamente, por ejemplo, en Madrid, ya está convocada una huelga de profesores. Uh-huh. Antonio, por allí. Bueno, en el caso de Uruguay debo decir de que la situación no es menos incierta. No obstante, desde el punto de vista del desarrollo de la pandemia, y hemos venido como lidiando con esto en el sentido de que está bajo control, y eso ha permitido también progresivamente comenzar con las clases.
Fue un comienzo gradual, se empezó con las escuelas rurales ya hace más de un mes, y progresivamente se ha venido como ampliando la cobertura y actualmente, digamos, de la presencialidad, ¿no? Porque también hay que decirlo que en realidad no existió en el Uruguay suspensión de clases, sí suspensión de clases presenciales, pero las clases se han mantenido a lo largo del tiempo y en gran parte por iniciativa de los docentes. Las autoridades han reaccionado bastante por detrás, ¿no? de la iniciativa de los propios docentes en términos de mantener un vínculo con los estudiantes, lo cual es una situación que me parece muy interesante como para pensar, sobre todo por el lugar de la centralidad que han adquirido en este proceso los docentes. Pero decía que progresivamente ya se han venido tomando decisiones en términos de política educativa, y hoy tenemos prácticamente protocolos que permiten una incorporación progresiva de los estudiantes, tanto en las escuelas de primaria como en las escuelas de secundaria y educación técnica, ¿no? Las modalidades van dependiendo bastante, en este sentido, de los arreglos horarios. Hay como diferentes criterios para las escuelas de tiempo completo o las escuelas de doble horario y las escuelas de horario simple, ¿no? Hay una cierta, digamos, distribución, y también dependiendo un poco de las capacidades locativas, porque en realidad las distancias entre los estudiantes obligan a que los grupos tengan que fraccionarse, y tienen, digamos, o se fraccionan los grupos, o también tienen, digamos, clases distintos grados en distintos momentos de la semana, ¿no? Lo cual introduce un nivel de complejidad en el funcionamiento cotidiano de las escuelas que, digamos, obliga a desarrollar nuevas estrategias, pero de hecho se ha comenzado con la presencialidad, teniendo en cuenta también, y el gobierno lo ha planteado, de que en caso de que digamos, de encontrarse con situaciones donde complicadas desde el punto de vista del desarrollo de la pandemia, también existe posibilidad de tomar decisiones de suspensión de las clases nuevamente, pero más focalizadas porque tenemos la ventaja que la pandemia está bajo control. Gabriela, vos, muy sucintamente, porque estamos en Argentina, pero por ahí podés determinar algunas etapas que estuvimos viviendo en todo este año tan particular en materia de educación aquí en Argentina. Sí, yo diría que hubo, Damián, una primera etapa en la que, así como ocurrió con todos los sistemas educativos del mundo prácticamente, el sistema educativo puso la prioridad, los docentes y las docentes pusieron la prioridad en buscar maneras de sostener vínculos con sus estudiantes. Una primera etapa un poco más desordenada, podríamos decir, pero que puso mucho énfasis en mantener esta conexión. Nosotros hicimos desde el Ministerio una evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica, que publicamos los datos recientemente, y muestran que a las 2 semanas de la suspensión de clases, el 80% de las escuelas había podido readecuar sus propuestas de trabajo a la distancia, ¿no? Bajo esta modalidad. O sea, hubo una primera respuesta muy comprometida del sistema educativo, un periodo en los últimos meses de mayor sistematización en vistas de una pandemia que iba a durar más de lo que estaba previsto el 15 de marzo, y un aislamiento que iba a durar más, y ya estamos en un proceso en el que en algunas regiones del país se están reanudando clases, también de manera progresiva y escalonada, y atendiendo a las medidas de seguridad sanitaria. Se reanudaron ya en San Juan, en Formosa, en Catamarca. Anunció La Pampa que próximamente también iba a reanudar las clases, así que ahora se está en ese proceso en vistas al último trimestre del año, y a lograr que la mayor parte de los chicos pueda, manteniendo la seguridad y la salud, tener un poco de vida escolar en este año 2020, ¿no? Ahí una cosa que apareció es esta naturalización del sistema educativo, que al complicarse, por decir un modo, esta presencialidad, trajo un cimbronazo impresionante. Es algo como que es natural, una tecnología, diría Flavia Terici en el programa Sublevaciones, ¿no? Esa tecnología que tiene el Estado para mandar tantos
miles de personas a lugares determinados y que eso esté naturalizado, y esto de golpe, ¡paf!, se rompió todo. Ustedes ven en cada uno de los lugares, porque además en el caso de España empezaron las clases y se suspendieron, en el caso de Uruguay nosotros fue más o menos más parecido, aunque el desarrollo de la pandemia estuvo muchísimo más acotado en Uruguay que lo que pasa aquí en Argentina y sobre todo en el área metropolitana, que obviamente se expande hacia todos lados. ¿Qué enseñanzas ya ustedes pueden notar en el marco ya efectivamente del sistema educativo, que haya habido cosas que llegaron para quedarse? Ainara. Pues mira, yo creo que esto no llegó para quedarse, pero sí que ha servido para reafirmarlo. O sea, yo creo que había un discurso de algunas, sobre todo también impulsado por el desarrollo tecnológico, ¿no? Como de cierta desaparición de la escuela como institución, ¿no? Como que la escuela iba perdiendo, que era fácilmente sustituible. Y esto ha puesto a cada uno en su sitio. Y se ha visto que la escuela no es sustituible de ninguna manera y que las que tienen ciertas limitaciones y bastantes son las tecnologías. O sea, las tecnologías han cubierto, eso es indudable, una brecha que ha sido clave, porque si no, la pérdida de aprendizaje que se hubiera producido estos meses hubiera sido muchísimo mayor. O sea, han sido la herramienta que ha permitido sostener la continuidad del proceso educativo cuando no podíamos estar todos juntos en la escuela, ¿no? Pero al final sí te das cuenta que al no poder ir a la escuela hay otras muchas cosas que no son currículum académico, que forman parte de la vida escolar y que se aprenden, sobre todo los más pequeños, que para mí han sido los grandes perdedores de este parón, ¿no?, mundial de la educación, que pues se han quedado ahí y que no son reproducibles por una pantalla. O sea, hay aprendizajes de infantil y de primaria que no se pueden hacer a distancia, porque se aprende experimentando, tocando, oliendo, en relación con el otro, entrando en conflicto con el otro, socializando con el otro, y eso es imposible de reproducirlo tal y como nosotros estamos reproduciendo aquí un debate que sí es viable, ¿no? Pero los pequeños, para mí, es precisamente el tramo, ¿no?, de todas las etapas del sistema, seguramente los más perjudicados. Y ya si lo vinculamos incluso con toda la evidencia que dice que lo que ocurre en infantil sí tiene un impacto bastante claro en el desempeño futuro de los alumnos, pues esa mezcla no es buena. Y luego, por otro lado, la tecnología, pues evidentemente ha jugado un rol fundamental. También esto ha servido, yo lo digo muchas veces, al menos en España, para sacar todas las costuras del sistema educativo, todas las debilidades que sabíamos que tenía, se ha puesto sobre la mesa de una forma, o sea, desnuda y absoluta, ¿no? Han salido, y evidentemente la digitalización era una de ellas. Teníamos un problema para integrar la tecnología en las aulas, y yo creo que estos 3 meses han hecho más en términos de integración de tecnología en las aulas que la década anterior de políticas de integración tecnológica. O sea, ha sido como, esto está aquí y es lo que hay, y es tu única opción. Entonces, bueno, pues a ver cómo lo haces. Y hasta los más escépticos y los que no querían de ninguna manera, a todos los niveles, o sea, desde infantil hasta universidad. En universidad, por ejemplo, yo tenía compañeros en la Complutense que no habían subido ni la guía docente al campus virtual. Y es que están dando clase frente a una pantalla 2 días por semana, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ha servido mucho para recolocar y para dar el valor a distintos elementos que están por ahí un poco pululando por el proceso educativo, ¿no?, y colocarlos en su sitio exacto. ¿Antonio? Bueno, la pregunta es bastante desafiante. Yo te diría que, en primer lugar, la pandemia, algunos de los aprendizajes que uno puede extraer, uno diría, el comienzo de la pandemia y las medidas que se tomaron estuvieron estrechamente vinculados a la decisión respecto de la suspensión o el retorno de las clases, ¿no? Y esto puso en evidencia, me parece, una centralidad del punto de vista de la organización de las rutinas en la ciudad y en la sociedad, del lugar que tiene el sistema educativo, que quizá nunca nos habíamos dado cuenta de cuán importante es, y creo que en ese sentido iba tu pregunta, ¿no? Claramente el comienzo se puede fechar en el momento de la suspensión de las clases presenciales,
y también el retorno, ¿no? A las clases marca también como una etapa diferente en el proceso de evolución. Esto diría como una primera cuestión de que el sistema educativo y las clases y el cronograma escolar marca de una manera muy significativa las rutinas de la sociedad. El segundo punto, la centralidad de las políticas públicas. En Uruguay esto se puso en evidencia, por ejemplo, que aproximadamente 15 años de inversión sostenida en el desarrollo de, por ejemplo, programas como Ceibal, permitió, digamos, tener un nivel de conectividad que en otras condiciones no hubiera sido posible, generar, digamos, ¿no? Los recursos tecnológicos como para que todos los estudiantes tuvieran al menos la posibilidad, lo cual no quiere decir que todos se hayan conectado, y quiero establecer esta diferencia. Digamos que la existencia de los recursos no es condición necesaria, pero no suficiente para que esto ocurra, ¿no? Si quieren, después profundizamos en este aspecto, porque me parece importante de ver también qué otras variables inciden para que esto ocurra, y que lo tecnológico de por sí, en el mismo sentido que lo planteaba Inara, no es una solución a estos problemas, pero de alguna manera es, en este contexto, imprescindible, ¿no? Y en este sentido, es muy interesante en el caso uruguayo, porque incluso la enseñanza privada terminó solicitando, aunque tenía sus propias plataformas, conectándose a Ceibal para, porque el recurso de una política pública bien desarrollada ofreció mejores garantías de conectividad y mejores recursos que los que tenían a disposición las propias instituciones privadas, ¿no? Claro. Lo cual muestra la importancia de las políticas públicas. Un tercer aspecto que me parece que es central es que esto ha puesto en evidencia de que si bien lo tecnológico adquiere un punto de vista central, al mismo tiempo pone en evidencia la importancia de la presencialidad. La presencialidad es un elemento fundamental de los procesos educativos, ¿no? Y esto se puede ver también con las entrevistas a los niños que se les hacían como muy en los primeros días de clase, la alegría que tenían de volver a clase y de reencontrarse no solamente con su maestro, sino también con sus propios compañeros y el lugar que tiene en el proceso de crecimiento, ¿no? El cuarto lugar, y lo señalaba Gabriela, el tema de la centralidad del vínculo. Gran parte de las acciones que se desarrollaron durante estos 5 meses, de parte de las acciones docentes y reforzadas desde alguna de las políticas, tuvo que ver con el sostenimiento del vínculo, ¿no? Y uno podría decir, en el caso Uruguay es muy diferencial la situación, algunos relevamientos. En primaria, cerca del 90% de los docentes, bajo distintas estrategias, logró mantener vínculo con los estudiantes, lo cual es muy alto. En el caso de enseñanza media, es en el entorno del 60% por unas dificultades adicionales que se suman en ese subsistema. Y por último, para no tampoco, porque vamos a seguir trabajando, supongo conversando, tiene que ver con el que la pandemia, digamos, no sé si trajo nuevos problemas, pero sí acentuó muchos de lo que ya teníamos. Y sobre todo temas vinculados a la desigualdad educativa, y que son profundizados por el tema de la desigualdad social, y que en realidad necesitamos, en este sentido, nuevas estrategias para poder hacer frente a problemas que ya teníamos instalados, pero que se pusieron en evidencia, y estos nuevos escenarios nos obligan como a repensar una nueva escuela, ¿no? Y que yo creo que tenemos ahí sí, como vos lo señalabas, Damián, una nueva oportunidad. Me parece que también ahí, y con esto cierro, creo que las nuevas tecnologías permitieron repensar esta idea de que la escuela llegaba a todos, pero no siempre pensaba cómo llegaba a cada uno. Claro. Y me parece que ahora tenemos condiciones como para pensar de otra manera diferente a todos y a cada uno, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. Por ahí. Gabriela, ¿querés agregar algo? Han hecho un paneo importante acá, Antonio. Importante, y coincido con ambos en casi todos sus conceptos. Coincido en que aprendimos en estos pocos meses muy rápidamente que efectivamente por ahora la escuela es irreemplazable, la dimensión colectiva del aprendizaje suma algo al proceso de formación de las nuevas generaciones, y también aprendimos que la enseñanza requiere de personas especializadas en esa tarea, la dificultad de los padres en la vida cotidiana para conducir el aprendizaje de sus hijos también
puso en evidencia que se trata de una profesión que requiere de una especialización, que es la docencia, y también esto pone de relieve una profesión que venía siendo bastante vapuleada, digamos. Entonces, la escuela es efectivamente irreemplazable. También coincido en que se cayeron muy rápidamente las promesas de las nuevas tecnologías en relación con la educación. Hace muy poco tiempo, hará un par de años, en la Argentina, en los cursos oficiales de capacitación docente que se dictaban en este país, los autodenominados neuroeducadores les decían a la docencia argentina, insisto, en espacios oficiales de capacitación, que la enseñanza era una cosa del pasado, que no nos necesitan ya para aprender cosas, que cito literal, vas a un tutorial de YouTube y aprendes todo, y que entonces lo que tenía que hacer la escuela era otra cosa. Me parece que esto quedó claramente en discusión, y también toda la lógica de la autogestión del aprendizaje, ¿no? De esta celebración del individuo que estaba por delante en la discusión educativa. Y en la Argentina en particular puso también en evidencia la pandemia, que aunque la escuela, veníamos diciendo desde hace muchas décadas, no hace otra cosa que reproducir las desigualdades, o no se mostraba del todo eficiente para reducir las brechas de desigualdad, está claro que sin escuela la desigualdad se profundiza, especialmente en un país como la Argentina, que a diferencia de Uruguay, no sostuvo de manera continuada, por ejemplo, una política de inclusión digital, sino que pasamos de distribuir 5.300.000 computadoras entre 2010 y 2015 a distribuir 800.000, ya no a los chicos, sino a las escuelas entre 2015 y 2019. Sí. Entonces, esto encuentra a la Argentina y a los hogares de la Argentina en una situación en la que, según la evaluación que nosotros hicimos, el 45% de los hogares no tiene computadora en el hogar, y donde el celular fue el medio de comunicación privilegiado en la mayor parte de los casos, que es un medio, como sabemos, muy limitado para promover cierto tipo de intercambios y cierto tipo de aprendizajes. Entonces creo que de esos aprendizajes que hemos hecho muy rápido en estos meses, hay algunas cosas que ya salieron de la discusión y hay otras cosas que debemos reingresar, ¿no? Ahí hay tres realidades, digamos, más allá de esto, digo, Argentina, Uruguay, España, con características de toda índole, desde geográficas a las dimensiones, a ciertas cuestiones que tienen que ver con el orden de lo político. Digo, en el caso de España hubo mucho lío entre los distintos gobiernos autonómicos con respecto a las medidas menos unificadas, más complicadas, tratando en algunos casos de sacar ciertas ventajas políticas también que ocurre. En el caso de Argentina hubo un lineamiento del Estado con los gobernadores muy, muy, muy razonable. Lo que va a aparecer ahora, me parece a mí, y un poco la línea del programa o la intención de hacer este ciclo, tiene que ver con que de algún modo se va a intentar imponer un discurso de diferentes sectores que de algún modo sintetice esa experiencia, y ahí aparecen algunas preocupaciones, porque si bien, como ustedes decían, no aparece la tecnología como la utopía, se posiciona en el lugar que le corresponde, de herramienta, y está bien, digamos, pero en la construcción que se va a hacer cuando esto termine, suponiendo que efectivamente esto algún día termine, para construir el sentido de lo que nos pasó. Y ahí va a haber discursos en tensión, supongo yo. ¿Cómo lo visualizan en cada uno de los países, de las sociedades, esta tensión entre esos discursos que van a estar disputándose el sentido de lo que hemos vivido este 2020? Con respecto al tema de educación, por supuesto. Bueno, los que dejen Dale, empieza quien quiera, que siempre empiezo yo, no, que empiece otra persona, para ir variando un poco. Dale, Gabriela tomó carrera, dale. No, porque estaba pensando que hay dos discursos en tensión. Me resulta interesante la pregunta. Uno es, se perdió todo, se perdió el año y nadie aprendió nada.
y el otro es, hemos aprendido cosas distintas. Hemos aprendido muchas cosas y cosas diferentes. Creo que esos son los dos polos extremos. Creo que del lado de no se aprendió nada, se perdió el año o cosas por el estilo. Incluso están, no sé, los colegas de otros países y también escuchan estas cosas, estas mediciones de cuántos años de escolaridad se supone que se perdieron o que equivale la pérdida de tantos meses. Unos cálculos que nunca entiendo cómo se hacen, pero por ejemplo en Argentina se dice, algunos sectores dicen, en lo que va del año ya se perdió más que el equivalente a un año de escolaridad. No sé bien eso qué quiere decir, pero están los que van a sostener esto y van a poner de relieve que los únicos que no perdieron son los sectores reducidos en la Argentina, que accedieron a mayores condiciones de vinculación tecnológica, de educación digital, etcétera, que van a poner en primer plano sin ninguna discusión que si haces Zoom todos los días, que si te comunicas con tu maestro todos los días y que usás la tecnología de manera sincrónica, como la estamos usando ahora, seguro tuviste una educación de mayor calidad. Creo que Antonio te quería decir algo sobre eso, ¿no? Bueno, es una condición, pero no es suficiente, lo que va a profundizar la disparidad y la desigualdad en los procesos que han tenido lugar este año. Esta desigualdad es cierta, pero también es cierto que empezamos a aprender otras cosas. El sistema educativo aprendió cosas, los chicos mismos han aprendido algunas otras cosas, hay algunos aprendizajes en relación con la autonomía, con su propia capacidad de revisar su proceso de aprendizaje, que no era una prioridad formativa de la escuela en su funcionamiento regular. Se han articulado de maneras diferentes, saberes codificados de otro modo, el saber curricular que llega al hogar e interactúa con unos saberes codificados de otra manera, y creo que todo eso constituye también un activo del sistema educativo para lo que viene. Hay ahí como un capital del sistema educativo para lo que viene, que dependerá también de la creatividad y la inteligencia que podamos tener para ver para dónde sale, ¿no? Antonio. Es una pregunta muy interesante, Damián, y difícil. Comparto con Gabriela que creo que la tensión que hay está entre esas dos posiciones, y esas dos posiciones incluso están instaladas actualmente en el seno del propio gobierno también, ¿no? No es que podamos decir de que actores sociales, actores políticos que están disputando, digamos, están ubicándose en posiciones discursivas opuestas, sino que incluso esta tensión está atravesada dentro del propio gobierno, esto de el año perdido y al mismo tiempo el hecho de que algunas cosas hemos aprendido. Yo creo que en este sentido es difícil pensar cómo, no me cuesta imaginarme cómo va a ser resignificado posteriormente esta situación. Porque en algún punto podría plantearse de que en realidad podría operar como una justificación de por qué las cosas no funcionan como se esperan, y podría operar como una suerte, digamos, de cheque en blanco que permita decir, bueno, en realidad las cosas no se pueden hacer mejor porque en realidad esto nos pasó, que en realidad esto también pasa en el plano de la economía, ¿no? Claro. Y que de alguna manera encubre, de alguna forma, las decisiones de política económica o de política educativa que se toman en el contexto de la pandemia, ¿no? Pero la pandemia puede ofrecer como una suerte de explicación de por qué las cosas no pudieron ser, o por otro lado también puede ser utilizado para decir, a pesar de la pandemia, igualmente hemos logrado obtener determinados resultados. Creo que esta es una primer lectura, y que espero que podamos trascender ese tipo de lecturas más coyunturales que tienen que ver con quién capitaliza, digamos, lo que ocurrió durante la crisis, ¿no? Entonces, este es un primer punto. El segundo, yo creo que desde el punto de vista pedagógico sería importante que pudiera instalarse en esta resignificación una relectura acerca de cómo pensamos los tiempos escolares
y repensar las políticas curriculares, ¿no?, y las formas de organización, tanto del trabajo docente como del espacio escolar, a partir precisamente de lo que ocurrió, ¿no? Entonces, poder repensar una escuela distinta y las oportunidades que ofreció la pandemia. Yo creo que si pudiéramos, creo que hay como un terreno en el cual debiéramos poder salir de el más o el menos, mejor o peor, en función de lo que pasaba antes, a el cómo a partir de esto podemos pensarlo como una oportunidad para repensar cosas que estaban planteadas antes, pero que no podemos dejar de seguir repensando, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que hay como no está cerrado el debate y me parece que sería importante el poder pensar. Yo lo planteo con claridad esto de, hay una discusión que estuvo planteada en Uruguay, sobre todo pensando en qué va a pasar a fin de año, en términos de si van a pasar o no. Creo que en Argentina ya esto ya se discutió, sobre todo tiene que ver con que todavía no está resuelto, y que para algunos actores el año perdido tiene que ver con, sobre todo para el gobierno, con el hecho de que no se puede permitir de que cualquiera pase, en una discusión muy a la uruguaya, que la idea de que lo que pueda pasar depende, digamos, de que pongamos una vara en determinado lugar, ¿no? No que podamos evaluar cuánto se aprendió, sino en realidad cuánto se aleja o se acerca de la vara lo que se obtuvo en función de un año escolar, como si hubiera ocurrido en el periodo de normalidad. Entonces, yo creo que la discusión está ahí, es una oportunidad para decir, bueno, incluso en un periodo de normalidad, las varas siempre debieran ser diferentes en función de los procesos de cada estudiante, y deberíamos poder pensar en ciclos y no en años escolares, y debiéramos pensar, porque de hecho también ocurrió, y este es un punto importante, de que actores de segundo lugar en la escena educativa, maestros comunitarios, adscriptos, todo otro, digamos, conjunto de actores, equipos multidisciplinarios, adquirieron un papel muy importante de acompañamiento y construcción de ese tejido que sostuvo de alguna manera el vínculo y de apoyo a los propios docentes, que está señalando también otras formas diferentes de trabajar en la escuela. Yo creo que ahí hay un potencial que podríamos estimular, que podría ayudar a cambiar las formas de organización del trabajo escolar, repensando los nuevos desafíos, ¿no? Y ahí me parece que la lectura que hagamos de lo que ocurrió, y no en términos de déficit, sino en términos de potencialidad, me parece extremadamente importante, ¿no? Por eso la pregunta, gracias Damián, pero me parece que es muy interesante en términos de desafío político, ¿no? Y en Europa, ¿cómo estamos? En España, más precisamente, estuvimos muy en el Río de la Plata y aledaños en este rato. ¿Cuáles son estas tensiones que aparecen que vos podés ver, Ainara? Bueno, claro, nosotros esto nos pilló en el último trimestre del curso. O sea, esto fue como más o menos, no llegó al mes antes, unas semanas antes de acabar el segundo trimestre, vacaciones de Pascua, de Semana Santa, y el último trimestre que no sabemos momento si iba a poder volver a cerrar. De hecho, lo que el Ministerio de Educación decía al comienzo, incluso antes de las vacaciones, era que él preveía que en junio íbamos a poder regresar a las escuelas a cerrar el curso, ¿no? Entonces, claro, hay dos discursos enfrentados, como decía Gabriela, efectivamente, los que consideran el año perdido y los que consideran que hemos aprendido otras cosas, que yo creo que tiene una dimensión muy importante en términos de currículum, que al final lo que se está poniendo sobre la mesa son distintos conceptos, ¿no?, de qué es eso que se supone que los niños tienen que aprender en el futuro, ¿no? Esa reformulación de los currículums, que por ejemplo en España esta situación se ha visto muy claramente, que nuestro currículum está sobrecargado, o sea que los contenidos salen por todos los sitios, y en una situación como esta pues hemos tenido un problema, porque sobraban en circunstancias normales, pues en una situación así era necesario seleccionar, identificar y priorizar aquello que estuviera vinculado con competencias básicas, ¿no? Y es un ejercicio, es más, que no se ha hecho, y que cuando se ha entrado a hablar de currículum, se ha entrado a hablar, como decía Antonio, desde la perspectiva de la evaluación, que ha sido la segunda fase del debate público en educación, fue cómo evaluamos. ¿Pasamos el curso o no? ¿Qué hacemos con las pruebas que te dan acceso a otras etapas? Por ejemplo, cuando acabas bachillerato y accedes a la universidad. Otros países europeos las suspendieron, Francia, Italia, Reino Unido, suspendieron sus exámenes.
España decidió que no, que seguía con lavado hacia adelante, y todo giraba en torno a si se estaba dando, porque finalmente el Ministerio además decidió, ¿no?, que la repetición de curso tenía que ser, como ya estaba estipulado por otro lado en el marco legal, pero bueno, volver a hacer hincapié en ello, una medida extraordinaria. Yo os recuerdo que España tiene una tasa de repetición altísima, que triplica los países que nos rodean. Entonces, bueno, pues entre el profesorado esto también se acogió un poco dividido, porque a algunos no les parecía bien este mensaje de aprobado general, que es una mala lectura de la decisión, pero muchos lo entendían así, ¿no? Y otros, en cambio, pues pensaban que eso lo único que iba a hacer era incidir más en las desigualdades, ¿no?, que ya estaban puestas sobre la mesa, ¿no? Entonces, ese fue un primer debate, y hubo un segundo debate que fue cuando se dio la posibilidad de que se pudiera ir a la escuela. Hubo a final de curso, y de hecho algunos colegios concertados y privados sí abrieron sus puertas, ¿no? Y aquí había un debate y una tensión entre un discurso que apostaba por el derecho a la educación, especialmente de los niños que venían de colectivos más desfavorecidos, que son los que la falta de presencialidad les ha afectado, es el impacto en términos de aprendizaje, donde más se ha cebado son en estos niños, y las condiciones laborales del profesorado, ¿no? Y también de seguridad laboral. O sea, es decir, si la escuela estaba preparada, ¿no?, para garantizar de alguna medida que no hubiera contagios, ¿no?, dentro de los recintos escolares. Y esto tensionó mucho, porque además, claro, había otro elemento que jugaba un papel importante, que eran las familias, porque los niños están en casa contigo. Entonces, claro, las familias estaban teletrabajando, que no es fácil, con 1, 2 o 3 o más niños allí, compartiendo recursos, compartiendo red, compartiendo computadoras, compartiendo todo. Entonces, eso sí generó un debate que, de hecho, a día de hoy yo creo que ha hecho también que gran parte del profesorado no esté poniendo ahora mismo sobre la mesa que ellos apuestan por volver, o sea, que lo que antes ya también hemos debatido, que la presencialidad es un requisito al cual no se está dispuesto a renunciar en esta vuelta al cole, ¿no? Pero a mí lo que más me preocupa, fijaos, es que yo veo poco aprendizaje de lo que nos ha pasado. A mí, quizá más allá de qué discurso se queda, lo que a mí me preocupa, al menos en España, o sea, hemos hecho muchas cosas mal y yo creo que se ha salido adelante fundamentalmente por el trabajo de los docentes, ¿no? Pero sí que es verdad que yo veo que hemos aprendido muy poco de lo que hemos vivido estos meses. Dentro de 15 días tenemos que volver a empezar un nuevo curso y estamos peor que en marzo. O sea, porque encima ahora ya no hay excusa, quiero decir, el 14 de marzo nos pilló como nos pilló y fue como un shock para todos, ¿no? Pero es que ahora sí hemos tenido tiempo, hemos visto distintos escenarios, los hemos ensayado, qué funcionaba, qué no funcionaba, y sin embargo yo veo que no hay una respuesta, ¿no?, como que de alguna manera dé cierto marco de seguridad, no solamente sanitaria, sino también educativa. Y yo solo pensar que por delante tenemos otro curso escolar en el que pueda repetirse una situación similar, pues creo que los costes, por ejemplo, en términos de equidad, serían altísimos. ¿Quién debería implementar estos cambios? ¿A qué te referís cuando decís no aprendimos para tomar medidas? ¿A toda la comunidad educativa, al ministerio, a los funcionarios, a los docentes, a los padres? Pues yo creo que, a ver, en principio esto lo tiene que liderar la administración. Es decir, se supone que su trabajo es gestionar, ¿no? Entonces, dentro de la autonomía de centro, que evidentemente está ahí, digamos como que ellos, o sea, el ministerio ha pasado a las comunidades autónomas, las comunidades autónomas han pasado a los equipos directivos, que me consta que han tenido un verano de locos, haciendo planes de contingencia que no saben muy bien si van a poder poner sobre la mesa, ¿no? Y yo creo que sí que la administración tenía que haber liderado más el proceso. Y aunque sí que evidentemente hay que respetar la autonomía de los centros, porque cada centro tiene una realidad diferente, ¿no? Y esos planes habrá que aterrizarlos.
pero han elegido un muy mal momento para dar toda la libertad y la autonomía de centro. O sea, a veces los centros pedían autonomía para determinadas cuestiones durante los años pasados y no se les daba, ¿no? Y ahora resulta que cuando llega un problema, pues se les ha dado toda. Y esto es un poco, bueno, pues claro, ellos, lo que yo decía al principio, o sea, están tomando decisiones sanitarias, no tienen por qué saber de cuestiones sanitarias. Deberían estar formulando decisiones pedagógicas. No se agrupan a niños de 10, de 15, cuando les ponen el termómetro, si entran por una puerta, salen por otra, o qué hacen si hay un brote de un contagio de un profesor. O sea, es que eso no es labor del docente ni del equipo directivo tampoco. ¿no? Claro. Y además creo que es un problema suficientemente común. Quiero decir, todos los que estamos aquí, desde distintas zonas del mundo, compartimos por primera vez en la historia de la educación, creo, un problema absolutamente común, con unas directrices comunes en todas las partes del mundo. Y bueno, y tenemos de hecho oportunidad de ir viendo cómo están. Nosotros en Europa, casi toda Europa ya ha empezado el curso escolar. Podemos ir mirando, podemos ir aprendiendo, pero es que tengo la sensación que no aprendemos ni de lo que hacen otros ni de lo que hemos hecho nosotros, y eso sí me preocupa, que no hemos generado mecanismos de identificar y de incorporar aprendizajes que se han producido. Hay una parte ahí que por ahí lo que digo es un poco políticamente incorrecto, digamos, pero hay veces que se plantea el tema de la educación de partes de los opinadores, incluso de funcionarios, incluso de empresarios, donde en realidad no es tan importante, me parece a mí, la educación en su intencionalidad, sino la utopía de la vuelta a la normalidad. Hay una utopía también de la vuelta a la normalidad en general, que está rota, y una de las cosas que molesta efectivamente para volver a esa normalidad es que la escuela no funcione. De una perspectiva sanitaria claramente no puede funcionar la escuela. Entonces uno se encuentra con protocolos que hacen matemáticos hindúes, cosas extravagantes, me parece a mí, Capo, ustedes me corregirán si me equivoco, que van los días lunes, miércoles y jueves de 2 a 4 de la tarde, 5 chicos, y eso matemáticamente puede ser perfecto. El problema es que de alguna manera tiene que encajar con una sociedad que tiene que funcionar, donde los papás tienen que ir a trabajar, donde los chicos tienen que retomar cierta rutina, y donde en definitiva hay una discusión acerca de esa utopía de la vuelta a las clases, no desde la perspectiva educativa, sino de volver a cierta normalidad de funcionamiento de nuestra sociedad que cada uno caracterizará como mejor le guste en última instancia. ¿Por qué hay que volver a la escuela? Pregunto, en este contexto. Si hay pandemia, si hay peligro, ¿por qué habría que volver a la escuela? Les pregunto a los tres, ¿quién quiere arrancar? Bueno, es una pregunta que hecha a gente que se dedica a la educación, ya es una provocación en sí misma. Sí. Pero hay una parte de tu reflexión que tiene que ver con algo que decía Antonio, creo, un poco antes, y es el lugar que ocupa la escuela como el gran organizador del tiempo social, familiar y laboral de la sociedad moderna desde hace 2 siglos. Entonces, sí, tenemos que volver a la escuela porque no conocemos, no hemos inventado las sociedades modernas otro modo de organizar la vida familiar y la reproducción de la vida familiar y volverla compatible con las exigencias del trabajo, digamos, para decirlo rápidamente. Entonces, ahí hay una primera razón. Vos decís, las razones no son del todo educativas. Yo creo que sí son educativas. De hecho, estamos educados para organizar nuestra vida familiar, la vida de los hogares, previendo que durante un tiempo importante del día los hijos e hijas van a estar en otro lugar. Eso es parte del gran efecto educador de la tecnología escolar, digamos. Ahora, también tenemos que volver a la escuela porque sabemos que, como dijimos antes, esta situación en países como el nuestro profundizan la desigualdad porque dejan a los chicos y a las chicas dependiendo exclusivamente de los recursos disponibles en la familia. Entonces, también ahí la escuela aparece
conteniendo de alguna manera la profundización de esas brechas de desigualdad y ofreciendo recursos que en los hogares no están. También tenemos que volver a la escuela, porque en la escuela se promueve un tipo de aprendizaje que no hay manera de promover en los hogares, pero también sabemos que por mucho tiempo, por lo menos hasta que no haya vacuna, y aún cuando se reanudaran las clases en el caso de la Argentina, en todas las provincias, no se van a reanudar bajo su funcionamiento regular, porque no podemos ocupar ya los edificios escolares como los ocupábamos antes. Entonces, los sistemas, estos que vos señalás como los armados por alguna cabeza extraña, que dicen hay que alternar los días de asistencia o hay que alternar los horarios o hay que alternar de alguna manera porque ya no todos van a poder estar en la escuela a la vez, van a sostenerse durante un tiempo todavía largo o, insisto, hasta que haya vacuna. Entonces, tenemos que poder pensar esa vuelta sin nostalgia. No solo, como decía Antonio, tenemos la oportunidad de pensar, o como decía Ainara, nos estamos perdiendo la oportunidad de haber aprendido algo, sino que estamos obligados. No nos queda otra que pensar la escuela de otro modo, y acá chocamos con algo que yo hace muchos años escribía en términos de las limitaciones de la imaginación pedagógica para imaginar otros modos de transmitir masivamente el conocimiento a las nuevas generaciones que no sea la escuela, o que no sean las coordenadas clásicas de la escuela, porque va a ser con escuela, pero no bajo sus coordenadas clásicas. Esto es lo que tenemos que forzar en los tiempos que vienen, ¿no? Sí, igual yo quiero, y paso a Antonio, la pregunta estaba más vinculada a mientras dure la pandemia, a eso me refiero. Porque me imagino, no sé, me cuesta imaginar un obrero de la construcción que dice voy a venir a trabajar los lunes, miércoles y viernes esta semana, el martes y jueves la semana próxima. Desde ese lugar me parecía raro. No la escuela en general, en una situación de efectivamente donde no hay pandemia, pero en esta situación, desde ese lugar, operaba un poco como utopía o por lo menos la quería poner entre comillas. Ahora sí, Antonio, habiendo hecho esta aclaración, siempre vamos a volver a la escuela. Se entiende. No, igual está muy bien hacerse la pregunta de por qué hay que volver a la escuela, ¿no? Para mí tiene como varios sentidos esa misma pregunta y esa expresión de volver a la escuela. Yo te diría, en primer lugar, ¿por qué hay que volver a la escuela incluso en estas condiciones? Es porque los que están recibiendo, y esto ya lo hemos comentado, quienes están, creo que lo planteaba Ainara, el efecto, digamos, que está teniendo en los niños, ¿no? Quienes más están sufriendo los efectos de la pandemia, tenemos un estudio UNICEF que muestra, son niños y adolescentes de que en realidad no están... durante la pandemia son los que menos han salido. Y yo diría de que no estamos pudiendo calibrar porque no es una voz que sea tan audible como la de otros actores, y sin embargo las consecuencias que tiene quizás no siempre las podemos calibrar adecuadamente, ¿no? Por esa razón. Entonces yo te diría de que tenemos que pensar primero en los niños, yo diría, así como pensamos socialmente muchas veces. Primero, durante la pandemia, las poblaciones de riesgo, ¿no? Digamos, en nuestros abuelos o en nuestros padres, tenemos que pensar, yo diría, primero en los niños, sobre todo un poco en los efectos y también de cómo se reconstruye ese vínculo entre nuestros viejos y nuestros niños, ¿no? Yo creo que ahí se juega una cosa muy importante que tiene que ver con el vínculo intergeneracional, que tenemos que buscar formas de reconstruirlo, y eso está en juego, y la escuela es un escenario donde eso se pone en juego. No solamente yo diría de que en la escuela se pone en juego, sin duda, y como lo planteaba Gabriela, es el lugar que hemos encontrado para hacer posible la transmisión intergeneracional de la cultura, ¿no? Pero también el vínculo intergeneracional y la construcción del lazo se produce ahí, y la experiencia, la construcción del lazo sin la escuela, difícilmente sustituible, la tecnología no lo puede hacer. Entonces yo diría que hay como, hasta te diría una necesidad política, lo voy a plantear de este modo, de buscar la forma de volver a la escuela.
Y volver a la escuela también nos obliga, y en este sentido también yo comparto lo que planteaba Gabriela, nos obliga a volver sobre la escuela. ¿A qué escuela volvemos? Volver a la escuela, nosotros también tenemos que volver a la escuela, volver a pensar la escuela. El volver a la escuela, en un sentido amplio, no tiene que ver solo con la vuelta a clase como se piensa año a año, sino después de haber pasado lo que nos pasó y de, como lo planteaba Ainara, de lo que pudimos haber aprendido, ¿no? Entonces, yo creo que, y hemos aprendido bastante, y por eso celebro este experimento también de poder poner a conversarnos desde lugares distintos, con experiencias distintas, lo que nos está pasando, ¿no? Porque creo que, comparto que estamos aprendiendo poco de lo que le pasa a los otros, y estamos tan centrados en mirarnos a nosotros mismos, y lo que hacemos que no atendemos qué podemos aprender de los otros, y esto es lo que la escuela pone en evidencia, que, ¿no? Aprendemos de los otros, tanto, digamos, como de la escena educativa de los docentes, que en realidad son insustituibles. Y yo voy a decir una cosa más, que me olvidé decirlo, perdón por la extensión, pero yo creo que hay dos mitos que cayeron. Uno de la omnipotencia de la tecnología, y el segundo mito es ese discurso sobre educar en la incertidumbre. Eso se cayó. No se puede educar en la incertidumbre. Es como, a ver, porque la incertidumbre, sin mínimos de certidumbre, es imposible que la escena educativa tenga lugar. Claro. Y de ahí la centralidad de la política educativa. Yo con esto no estoy queriendo plantear de que se clausure de alguna manera el contexto, pero los humanos necesitamos umbrales, digamos, de certidumbre para hacer posible los procesos de transmisión. Y en realidad para mí es un gran verso, digamos, esto de que nos tenemos que ajustar a la incertidumbre. Tenemos que generar escenas, digamos, donde se pueda volver posible mínimos, digamos, de certidumbre, de la misma manera, y la presencialidad en ese sentido es imprescindible, ¿no? Entonces, porque creo que tenemos que reinstalar también la discusión junto con la, digamos, de lo que implica la presencia, ¿no? La presencia de los otros y la presencia de los adultos en el proceso educativo, ¿no? Y esto el discurso de la incertidumbre a mí me tiene, honestamente, de hace bastante tiempo cansado. Bien. A mí me han convencido de que hay que volver a la escuela después de la pregunta que hice. No sé si Ainara quiere hacer sepultar un poquito más mi cuestionamiento en ese sentido. Que a lo mejor te quedó algo ahí como para sumarle alguna frutillita. Bueno, yo creo que evidentemente, claro, la escuela tiene dos dimensiones, ¿no? La dimensión educativa y social, si se quiere decir, ¿no? Que la ponía Gabriela sobre la mesa, es decir, la escuela es un espacio de igualdad de oportunidades. Y en ese sentido, ahora, por eso la desigualdad, que siempre ha estado ahí, porque ha estado en las aulas, pero ahora que el aula se ha trasladado a los salones de cada casa, pues claro, se ha visto de una manera obscena, ¿no? Si se quiere, ¿no? A veces. Y luego, por otro lado, sí creo que hay determinados aprendizajes que solo se pueden dar en un contexto de colectivo. Y eso no se va a producir nunca en procesos autónomos de aprendizaje, ¿no? Y por otro lado, aunque es cierto que esto a los profesores les molesta mucho a veces, cumple una labor social de sostenimiento del sistema productivo. Es decir, nosotros como familias no podemos, evidentemente, ir a trabajar si no hay alguien, ¿no?, que se esté ocupando de nuestros hijos. Esto es claro y es evidente, ¿no? Y yo, fíjate, añadiría a lo que decía Gabriela, que es cierto, o sea, que estamos obligados, ¿no?, a ir y a estar también, estamos un poco también obligados a que al menos el próximo curso. Yo no sé si vivir en incertidumbre, que decía Antonio, porque no sé si es la palabra, pero sí que la escuela va a tener que aprender a vivir un poco en un escenario de alarma permanente. O sea, el escenario que se pide muchas veces desde el profesorado de cero riesgo no es posible, pero no es posible en la escuela y no es posible en ningún otro sitio, a no ser que te quedes literalmente encerrado en tu casa hasta que haya una vacuna que esté ya funcionando con total normalidad. O sea, no va a haber posibilidad ninguna de estar absolutamente protegidos en ningún sitio. Entonces, eso creo que esa sensación sí tiene que integrarla a la escuela en sus dinámicas, porque algún brote va a haber.
y algún contagio va a haber. Pero va a haberlo porque creo que o sea, no hay posibilidad de que no lo haya. Lo va a haber como entidad, como sistema vivo, quiero decir. Y eso vamos a tener también que aprender a vivir con eso, porque lo que tampoco va a poder ser es que cada vez que haya un brote se vuelva a parar, ¿no? O se vuelvan a tomar decisiones. Entonces, no sé si es incertidumbre, pero desde luego sí que hay que aprender también a gestionar y integrar eso. Sí, esto es muy, muy desafiante y muy novedoso en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Esta cuestión de cómo lo resolvés. Decía Antonio hace un rato, ¿a qué escuela volvemos? Digamos, como para empezar un poco a cerrar un poco esta charla. Nosotros aquí en América Latina fuimos viendo lo que pasaba en Europa, anticipando algunas cuestiones. Lo que vos dijiste, no hemos aprendido mucho, es un poco decepcionante viéndolo desde acá, porque nosotros estamos en la mitad del baile ahora. Pero bueno, ¿a qué escuela volveremos después de esta experiencia, esta primera experiencia así global, digamos, que hemos vivido como seres humanos, por decirlo así? ¿A qué escuela volvemos, Gabriela? Yo creo que vamos a volver a una escuela mucho más heterogénea, no porque la heterogeneidad sea una novedad de la pandemia, sino porque lo que la pandemia provocó es que ya no tengamos la posibilidad de sostener la ilusión de homogeneidad que la escuela postulaba. Esto es lo que vamos a tener cuando las escuelas se vayan reabriendo, y probablemente por algunos años más, es cursos, grupos escolares compuestos por chicos que han transitado experiencias educativas muy heterogéneas. Y esto que podríamos decir siempre es así, la clase escolar es un ámbito donde habitan heterogeneidades de los recorridos, era algo que en la escuela se mantenía medio invisibilizado. Teníamos que hacer de cuenta que todos los chicos del mismo grado escolar sabían lo mismo, para poder enseñarles lo mismo, de la misma manera en el grado siguiente. Esto ya no lo podemos hacer, lo que representa un cimbronazo en las coordenadas de organización de espacio, de tiempo y de estudiantes dentro de las escuelas, que yo creo puede ser realmente muy, muy interesante. Tenemos que pensar nuevos modos de asegurar en este contexto de mayor heterogeneidad algo que la tecnología escolar garantizaba, que era el movimiento de las masas, ¿no? Tenemos que mover a una población completa. El desafío ahora es cómo moverlos con una gradualidad escolar que ya no es por año de estudio y por edad, claramente. Antonio, ¿a qué escuela volvemos? Vos lo tiraste, así que te estás muteado ahora, Antonio. Sí, no, está bien. Es que me lo surgió esto de volver a la escuela, ¿no? Que también es el desafío que tenemos nosotros de repensar la escuela, y por lo menos ofrecer otras claves de lectura distinta. Comparto plenamente lo que plantea Gabriela. Yo creo que ahí, yo diría que hay una oportunidad de poder repensar hay una ficción de una escuela que es difícil de sostener, y para eso requerimos de más imaginación pedagógica, ¿no? Para poder repensar esto. Yo diría, por un lado, que el desafío viene a dos puntas, ¿no? Por un lado, me parece repensar el tema de la individualidad y de lo colectivo, ¿no? Que en general la escuela moderna priorizó lo colectivo por sobre lo individual y garantizó, digamos, el que todos pudieran acceder. Yo creo que, por ejemplo, en algunas entrevistas de algunos profes, lo que aparecía, doy dos casos hice como un relevamiento muy en WhatsApp de experiencias durante los primeros 15 de la pandemia, para ver qué era lo que estaba pasando. Lo hicimos a través de un medio de prensa, y recibimos como algunas claves muy interesantes también por ejemplo, esta combinación de, digamos, por un lado, de las estrategias, esto de instalarse la escena escolar en la casa con los padres, mediado por los docentes o los maestros, obligó, digamos, a los padres a darse cuenta, y esto lo planteaba también Gabriela al principio, ¿no? Obligó a los padres también a
ubicarse en otro lugar diferente y revalorizando el papel de los docentes, pero al mismo tiempo también permitió repensar el vínculo, ¿no?, entre los padres, las familias y el docente, ¿no? Y esto también me parece que tiene como un efecto interesante repensar de alguna manera el lugar de la escuela con el afuera y repensar los espacios escolares. Y al mismo tiempo poder pensar también otros, otros actores que en realidad operaban como vínculo, como por ejemplo en el caso nuestro el maestro comunitario, ¿no? Que en realidad todos durante un tiempo operaron en cierta medida como maestros comunitarios al estar instalados, no presencialmente, pero sí virtualmente, en las casas. Y lo que planteaban es que muchas veces aparecía como muy en evidencia esas estrategias que a veces en la clase no permitían hacer un seguimiento individual de cada uno de los gurises, al ponerlas a prueba junto con los padres en cada situación particular, obligaba a pensar estrategias individualizadas para cada estudiante. Sobre todo para pensar, digamos, cuando no estaban pudiendo leer, aprender en los primeros grados. Y otra que me pareció muy interesante, era una profe, digamos, de danza, que era muy difícil cómo, ¿no?, cómo una profe de danza se paraba frente a esta situación. Entonces, muy creativamente ella le pidió que le enviaran videos, que armaran, ella le planteaba algunas consignas, y les tenían que enviar, digamos, los videos de lo que habían podido hacer. Y le pasó con el caso de un estudiante que nunca la había escuchado, y que le dijo que ella planteó dos opciones, que podían hacer ellos la coreo o podían representar una escena. Y un estudiante que en realidad nunca la había escuchado, le tomó las 4 consignas, ella dijo, yo no lo voy a hacer de esta manera, pero sí me parece muy interesante de poner en escena, y armó 4 puestas en escena con cada una de las consignas, grabando los videos, que fue para ella toda una sorpresa, ¿no? Entonces, esto que son como algunas potencialidades que se ponen en evidencia y que me parece que son como aprendizajes en esto de cosas que se nos perdían y que a partir de ahora podemos empezar a recuperar como parte, digamos, de este proceso de individualización, que nunca puede ser solo individualización, ¿no? Sino que tiene que estar complementado con instancias colectivas. Esto me parece que es como un aprendizaje. Entonces yo diría, este es un punto, y el segundo, y disculpen que me extienda, el segundo tiene que ver que más del 50% de los docentes plantean un relevamiento de que trabajó con otros. Y esto no es frecuente en las instituciones educativas. Y me parece muy interesante este aprendizaje del trabajo con otros docentes que instala otra forma, porque para otra escuela necesitamos otra forma de organización del trabajo docente. Y yo creo que tenemos pistas, y fueron los docentes los que exploraron, no la política educativa. La política educativa debe poder leer con claridad esta nueva configuración de estas formas y arreglos del trabajo en las instituciones escolares, que yo creo que son una oportunidad para salir de esa cultura extremadamente individual en el trabajo de cada maestro con su librito, que tenemos el dicho acá, no sé si es como en otros lugares, pero eso de cada maestro con su librito. Sí, pero compartiendo el librito con los otros, ¿no? Diría, ¿no? Bueno, y por allá, por España, ¿a qué escuela estamos volviendo? Pues, fíjate, yo creo que vamos a volver a una escuela que por un lado va a ser más tecnológica, o sea, creo que se ha dado un paso hacia adelante en la digitalización. Esto no implica necesariamente la sustitución, ¿no?, del proceso de enseñanza que pasa a ser online, pero sí creo que se ha avanzado en la integración de las tecnologías, incluso dentro de la propia presencialidad, de una manera que no tiene marcha atrás. Y por otro lado también creo que vamos a volver a una escuela más humana, porque creo que los vínculos que antes ha dicho Gabriela se han puesto muy en evidencia, la necesidad de esos vínculos y el rol que la escuela juega en la creación de esos vínculos y en el fortalecimiento de esos vínculos. Y eso creo que nos debería llevarnos a replantear la presencialidad. O sea, que cuando vayamos a estar en la escuela, ¿qué vamos a hacer? De manera que sea realmente un valor añadido a lo que se puede hacer de manera autónoma o en la distancia, ¿no? Esto espero que tenga implicaciones a nivel organizativo, en tiempos y espacios, que también Antonio lo ha puesto sobre la mesa. Creo que ha sido una sacudida
muy grande a la organización escolar tradicional, al currículum, me parece que ha sido la segunda gran sacudida. Y para mí, yo de cierre, el gran desafío, o sea, donde creo que, por ejemplo, ahora quien se la va a jugar el próximo curso son los centros. Aquí las brechas se van a abrir entre centros. En un contexto en el que evidentemente no hay una directriz clara por parte de la administración, los centros son los que van a poner sobre la mesa la capacidad para salir adelante o no. Y el centro en esto va a depender de dos cosas. Una es innegable y son los recursos. O sea, no podemos articular un discurso dejando de lado que evidentemente todo lo que estamos hablando de desdobles, etcétera, requiere equipamiento tecnológico, requiere personal docente, o sea, requiere muchas cosas que en gran parte es lo que los profesores están demandando ahora y por eso España, por ejemplo, está tan agitada, ¿no? Y por otro lado, creo que es clave, y esto sí que es un aprendizaje, por ejemplo, que tiene mucha relación con lo que decía además ahora Antonio y que es clarísimo a incorporar, que el centro que ha resuelto bien estas situaciones es aquel centro que tiene una cultura de equipo. Un proyecto educativo compartido entre sus docentes y compartido también con las familias. Ojo, aquellos centros cuyas familias habían entendido el proyecto educativo y han sido capaces de alguna manera de mantenerlo en sus casas, esto ha funcionado mejor. Entonces, aquel centro que, con independencia de los recursos con los que cuente, sabe trabajar a una, va a sobrevivir muchísimo mejor y el impacto, evidentemente, en el aprendizaje de los alumnos va a ser mucho mayor. Y esto no necesariamente, a veces, por cierto, pasa porque la escuela sea de titularidad pública, concertada o privada. O sea, estoy hablando de algo que tiene que ver con la cultura profesional. Uh-huh. A mí a veces me da cierta preocupación en el sentido de si estaremos a la altura de las circunstancias una vez que vayamos volviendo a la normalidad. Como para ir cerrando y muy brevemente agradeciéndole esta charla que realmente ha sido fantástica, si hay alguna cuestión que les preocupe en cuanto a la salida de esta situación. En mi caso, para la Argentina, la desigualdad, no hay otra. Uh-huh. Antonio, estás muteado, tenés que desmutearte. Comparto, creo que ese es un gran desafío. Y el segundo es que no todo quede sobre las espaldas de los docentes. Yo diría que ese es el otro, que la política educativa asuma la responsabilidad de lo que le corresponde, ¿no? Creo que hay una cuestión de desigualdad y responsabilidad, ¿no? Y que cada uno pueda asumir. Los docentes ya jugaron la parte, digamos, más importante en este proceso, y creo que ahora le corresponde estar a la altura, digamos, a la política educativa, ¿no? Ainara. La desigualdad, creo que lo que nos jugamos el próximo curso nos lo jugamos en términos de equidad del sistema. Y luego, a mí, yo insisto en la idea de la capacidad que tiene el sistema y todos los que formamos parte del sistema para aprender. O sea, un sistema que se dedica, que el aprendizaje está en el eje, por primera vez tenemos que ser capaces de aprender nosotros mismos más que seguramente a los que siempre estamos enseñando, ¿no? Entonces, yo eso sí hago una llamada, ¿no? Por encima de todo este nivel de agitación, ¿no? Intentemos también construir. O sea, más allá de la queja, la capacidad de construcción colectiva y de aprendizaje conjunto. Ainara Zubillaga, te quiero agradecer mucho que hayas estado aquí. No sé dónde nos encontramos. Nos encontramos en un cable, quién sabe dónde. Estamos todos reunidos. O sea, que parecía que nosotros te recibimos y la verdad, capaz no estás recibiendo vos a nosotros en Europa. No sabemos. No hay lugar. Antonio Romano, muchísimas gracias también. Gabriela Dicker, agradecerte también esta charla. La verdad que estuvo buenísima. Y bueno, y espero que la hayan pasado bien, que hayan quedado cosas para seguir pensando y seguir trabajando en este momento tan complicado que puede generar algún tipo de cambio hacia adelante que sea beneficioso y no sea todo un bajón. Así que bueno, nos encontraremos la semana que viene en otro Periscopio, esperamos contar con su presencia del otro lado de la pantalla, no sabemos con qué todavía, pero seguramente será una sorpresa. Muchas gracias a todos y nos vemos.